Las 7:50. Vamos a recibir a la doctora Laura Orellana, coordinadora del Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana Torreón, pero además socióloga experta en estos temas, para que podamos entender, o sea, qué pasa, porque hay muchas demostraciones de lo que significa ser malos ciudadanos y queremos entender desde este punto de vista cómo la pandemia, cómo las acotaciones, las limitaciones pueden incidir en la construcción de cada uno de nosotros como individuos para tomar ciertas decisiones. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Laura, déjanos entender, por favor, ¿qué está sucediendo en este instante? ¿Por qué somos tan renuentes, tan contreras, dirían algunos, que en La Laguna en general somos contreras, a todo decimos que no antes de que nos digan de qué se trata? Y además, somos poco considerados, ¿no? La situación, por ejemplo, ahora que está Biodiversa en pleno, del Cañón de Fernández y el poco cuidado que tenemos del entorno, de nuestra riqueza natural, es otra demostración. O las situaciones que se han venido presentando con los agentes de vialidad y estos enfrentamientos tan serios que desgraciadamente pues luego salen a la luz y no se trata de estar quitando y poniendo a un director de un departamento, se trata de construir una nueva narrativa. ¿Qué sucede, Laura? Sí. Hola, Marcela, y buenos días a tu auditorio. Pues mira, yo un poco explorando las teorías sociológicas, que la verdad sí hay muchos sociólogos y psicólogos tratando de entender pues estas cuestiones, ¿verdad? Ya ustedes mencionaban esta dificultad que hay de acatar ciertas normas, ¿no? Yo creo que siempre ha habido como una explicación como interesante, por lo menos a partir del siglo XIX, ¿no? Como de sociedades en donde lo colectivo está sobre lo individual y al revés, ¿no? Lo individual está sobre lo colectivo. Creo que esto se ha visto en la pandemia. Por ejemplo, quizá un país que nos viene a la cabeza primero es China, ¿no? En donde hay toda una cultura en donde lo colectivo prima sobre lo individual. Pero en el caso de sociedades más occidentales, y digamos que estamos en un contexto de modernidad, ¿verdad? Eso lo sentimos como un atentado contra la libertad. Entonces, frente a este atentado, ahorita lo comentaba Manuel, ¿no? Pues la reacción es estas marchas en contra de las medidas y demás, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, la pandemia llega sobre ciertas culturas que ya de entrada pues tienen cierta cohesión, digamos, para soportar como unas medidas colectivas o no. Y fíjate, en México no sé si ustedes por ahí lo han ubicado, pero sí por lo menos se identificó algunos lugares pequeños en México en donde las mismas comunidades se hicieron cargo. Pues son comunidades más bien de tipo indígena o campesino, en donde ya de entrada tenían una cohesión. Vi, por ejemplo, que en Álamo, Sonora, al principio de la pandemia, no sé cómo estén ahorita, pero ellos mismos cerraron el pueblo para no dejar pasar gente externa que los contagiara. O, por ejemplo, escuché un podcast en donde una persona llega a Mazunte, Oaxaca, y de pronto la comunidad cierra la playa y ella no puede salir en un mes. Entonces, sí tenemos como estos ejemplos de comunidades más cohesionadas, donde la colectividad es más importante, y otras en donde lo individual es lo que prima, ¿no? Entonces yo creo que esa es como una primera explicación que ha estado presente desde hace mucho tiempo y que de alguna manera pues sí nos explica por qué la gente pues no acatamos las normas, ¿no? Bueno, sí he tratado de acatarlas, pero sí hay sí hay como mucha divergencia en esto, ¿no? ¿Y cómo definiría, Laura, a un buen ciudadano y en este distingo qué lo separa de un mal ciudadano? Sí, pues yo creo que por supuesto que un buen ciudadano es el que piensa en los demás, ¿no? Que piensa en lo colectivo, en el bien mayor, diríamos acá en la Ibero, ¿no? Entre los jesuitas, pues ¿cuál es el bien mayor? El bien menor, pues a lo mejor es el que yo esté bien contenta con las cosas que hago normalmente, ¿no? Salir o lo que sea. Pero ¿cuál es el bien mayor para los demás, ¿no?
Yo creo que ese es el buen ciudadano, ¿no? El que piensa en los demás. Pero la cuestión es si antes de la pandemia ya teníamos esa cultura o no, porque como que no puede brotar de la nada, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión aquí es que la pandemia viene como a mostrarnos, pues, cómo somos en realidad, a lo mejor de una manera como más exacerbada, ¿no? Ujú. Pero finalmente, pues, está esta cuestión de que no somos solidarios, normalmente no lo hemos sido, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que esa es una cuestión. Otra es que tú lo comentabas, pues hoy va a haber muchas reliquias y las va a haber porque pues también somos una cultura religiosa de mucha sociabilidad y bueno, imagínate que San Judas es el patrón de las causas difíciles y qué más causas difíciles que las que se han generado este año, ¿no? Entonces, para mucha gente pues es un signo de agradecimiento o de petición el poder sobrevivir, ¿no? Y limitar estas reuniones que digo normalmente lo haríamos, pero pues es bastante difícil, ¿no? Precisamente por todas las creencias, por toda esta cuestión que ya estaba de antemano y que con la pandemia pues se suma, ¿no? Ujú. Entonces pues es complicado, ¿no? Sí, Laura, buen día, gusto en conversar contigo. Ayer lo platicábamos un poco con Toño Miranda en el contexto psicológico, Sí. cuando de pronto en redes sociales empezó a aparecer este concepto de fatiga de pandemia, es decir, de gente que Ujú. salía o que hacía algunas actividades, no por irresponsabilidad o porque le hubiera perdido el miedo al riesgo de contagio, simplemente porque psicológicamente era insostenible ya estar tan guardado, tan encerrado o estar tan limitado de ciertas actividades. Toño Sí. nos decía ayer que estas conductas tienen que ver un poco con el síndrome de inhibición aprendida, que se cometen errores porque es tal ya la tensión que de pronto Sí. ya es insostenible, entonces la gente a lo mejor se va a alguna reunión, se va a algún bar, algún restaurante, Sí. aún sabiendo que hay el riesgo, pero es que ya no aguanto Claro. Sí. estar tan limitado. Ahora, la semana pasada hacíamos la reflexión en el contexto de la presentación de este libro de Reconquistando la Laguna, de Sí. Sergio Aguayo, de Jacobo Sí, 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 Dayan, sí, de sí, ya Javier lo Garza. leí. Sí, en el sentido de que, bueno, para el éxito del modelo lagunero de recuperación de paz, Sí. fue muy importante la cohesión ciudadana, la participación ciudadana, ¿no? Que hemos sido una sociedad resiliente, que se animó a enfrentar ese reto también en conjunto con las autoridades. Ahora, estamos frente a otro reto grandísimo, donde Sí. también deberíamos manifestar, a lo mejor no es la violencia ni la inseguridad, afortunadamente, Sí. pero es algo que también es un problema que también se está llevando gente, que también está costando vidas. Entonces, esa resiliencia, esas lecciones que supuestamente aprendimos de la violencia, pues yo creo que estamos en una oportunidad muy grande de ponerlas de manifiesto ahora ante este nuevo reto, aunque sean cosas distintas, pero a final de cuentas las dos cosas están significando muerte. Sí. Sí, yo creo que yo digo, a lo mejor no se puede generalizar así como de que todos en la región somos una comunidad resiliente, ¿no? Digo, leí el libro y pues sí menciona estas agrupaciones que se formaron a raíz de la violencia, Ujú. de familiares de desaparecidos y demás, pues Sí. que realmente la cuestión que ellos han tenido, pues les ha permitido luchar por lograr ciertas cuestiones frente al gobierno para sus objetivos, que es la búsqueda de las personas que ellos han perdido, ¿no? Pero yo no sé si digamos, yo también pienso que en la sociedad pues hay muchos grupos, hay muchas formas de pensar, hay como muchas culturas, digamos, dentro, con lo cual es difícil generalizar, pero sí creo que puede haber grupos, ¿verdad?, que a lo mejor de una manera, digamos, positiva, por decirlo de una manera, pues pueda como incidir en que tengamos mejores prácticas, ¿no? Por ahí he visto como, por ejemplo, algunas campañas que se han hecho, que me parece que son campañas no del gobierno, sino de la propia sociedad, ¿no? Ujú. Este,
de pronto estas campañas que pasan por WhatsApp, o sea, con la idea de cuídate, cuidémonos, esta de uno de que no seas tonto, ay, no me acuerdo cómo era, pero Sí, el coronabobo, el coronavirus, o las sea, redes de los covidiotas y exacto, todo yo esto. creo que han Ujú. sido prácticas que han emergido precisamente de la ciudadanía con la idea de pues de cuidarnos, ¿no? Yo también creo que es posible que lo hagamos, ¿no? Que tenemos también esta posibilidad. Y creo que la pandemia pues nos va a tener que llevar a eso, porque como ustedes decían anteriormente, ¿no? Esto va a durar más tiempo, ¿no? Ujú. Inclusive he visto que en Japón pues están pensando que esto ya va a ser una situación, digamos, permanente, y ante esta permanencia pues tenemos que tomar ciertas medidas pues ya como cotidianas, ¿no? Sí. Entonces pues sí nos queda un camino por aprender para pues ser más solidarios. También una cuestión que yo veía que me parece que también luego está en el ambiente, es algo que en psicología como que le llaman el sesgo del optimismo, ¿no? Ujú. De que pues a los demás les puede pasar, pero a mí no. Exacto. Entonces, pues Claro. por esta cuestión de las fiestas y de estas reuniones que se hacen, que este sesgo del optimismo lo que hace es reducir el estrés y la ansiedad, ¿no? Esto que comentabas de ya no aguanto, entonces salgo, pero bueno, a mí no me va a pasar nada porque a lo mejor no tengo enfermedades crónicas, pero no está como, digamos, esta idea de que a lo mejor puedo contagiar a los demás, ¿verdad? Ujú. No solamente que me pueda pasar, sino también a los demás. Claro. Yo creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo. Oye, Laura, déjame trasladar toda esta reflexión a una situación Ajá. que ahora estamos viviendo desde el punto de vista político. Y sobre todo que nos atañe a los gobiernos tanto de Coahuila como de Durango. Sí. Las decisiones que está tomando la Alianza Federalista y esta convocatoria un poco asusados, ¿verdad?, por el reto que les envió el presidente de que se hiciera una encuesta popular para saber si el pueblo quería salir o no del Pacto Federal. Y la verdad es que me puse a pensar mucho, en principio, qué tanto de la población está enterada de lo que significa el Pacto Federal. Y creo que esa es una parte del concepto de buen ciudadano, ¿no? Un buen ciudadano tendría que estar informado de las cuestiones elementales del devenir, del transcurso de un gobierno. Ujú. Aunque también hay muchas justificaciones para no hacerlo, ¿no? Simplemente la sobrevivencia. Claro, sí. O las condiciones de desigualdad tan extremas que existen que hacen que una mayoría ni siquiera ponga atención en ello, sino más bien atención en qué le puede dar un político y qué le puede ofrecer para esto mismo, para la sobrevivencia. Entonces, no Sí. quiero hacer tan larga la argumentación, pero yo lo que te quiero preguntar es, participar en una consulta de esta naturaleza, y pienso en las consultas anteriores sobre Ujú. la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y detener las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, etcétera, del Naim, Sí. también revelan nuestra necesidad como de ir hacia afuera, hacia el colectivo y no solamente pensar en nosotros. Sí. Pues mira, yo creo que, digo, es una manera, ¿no? No sé si sería la manera más idónea, ¿no? Porque, pues finalmente es una encuesta, ¿no? Y la encuesta es como algo individual, ¿no? Yo creo que tenemos que transitar, pues, hacia formas más colectivas, ¿no? Pero bueno, pues claro, son formas de participación que tenemos que tener. Tú comentabas, pues, esta cuestión de no estamos informados. Yo creo que hay muchas razones, ¿no?, por las que no estamos informados, pero también, y yo creo que ese es un elemento que también no ha permitido un establecimiento de normas, es como una desconfianza en las instituciones políticas, ¿no? Yo creo, por lo menos en las encuestas que han aplicado desde hace muchos años aquí en México, los políticos son los que aparecen con mayores niveles de desconfianza en la población. Entonces, pues, es difícil, digamos, acatar medidas que los mismos políticos son los que las están poniendo, aunque sea de las instituciones de salud, pero yo creo que la población siente que no son reales, que no hay que hacerles caso, en fin, por esta desconfianza previa que se tiene, ¿no? Claro. Entonces, pues es complicado.
Inclusive, pues vimos o hemos visto a lo largo de la pandemia cómo en México, a diferencia de otros países, pues aquí se agrede a los médicos, se agrede a las personas que están en labores de enfermería, ¿no? En otros países, pues es una realidad bastante distinta. Bien, pues Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa y por permitirnos reflexionar sobre el tema y que cada quien se defina. Aquí no es un tribunal donde se enjuicie lo que hacen y dejan de hacer los otros. Claro. Pero bueno, que tengamos la oportunidad de reflexionarlo, por lo menos. Exacto. Yo creo que la reflexión nos puede motivar a la acción, eso sí. Sí, yo también estoy convencida de ello, sobre todo con argumentaciones como la tuya. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días. Te envío un A ti ya, abrazo, Manuel. cuídate mucho, Hasta por luego. favor. Gracias. Hasta luego, Laura.